Buenas tardes para los que van ingresando. Mm, ¿Cómo van con los experimentos, chicos? Recuerden que ya debieron haberlos iniciado para que por lo menos alcancen a observar 2 semanas, ¿listo? Bueno, Hola Valentina, hola Angie, buenas noches. buenas noches. Valentina, yo no pude ingresar a la clase del martes y la de ayer la estaba mirando por YouTube. Sí, todas están en YouTube. Las Pero la del martes martes también. no la encontré, Ya te envío el link, pero sí, están porque es todas. que yo al profe le había enviado un correo respecto a la hoja de ruta porque pues no entendía lo de balanceo y en la plataforma no hay nada sobre el tema, ¿sí? Pero pues él no me respondió nada, al igual pues yo ya hice sus ejercicios de la hoja de ruta de lo que él dejó sobre balanceo. No, sí, disculpa, ¿puedes volverme a repetir la pregunta? Es que estaba aquí enviándole el link a Wilmer que no puede ingresar. Ah, ok. Qué Lo pena. que pasa es que yo al profe Wilmer le envié un correo el sábado porque estaba empezando a hacer los ejercicios de la hoja de ruta y pues ahí no me aparecía en la plataforma nada sobre balanceo, ¿sí? Ujú, sí. Pero pues yo miré por YouTube y ya pues entendí bien y yo ya hice pues todos los ejercicios de los de la hoja, ¿sí? Sí. Pero veas ahorita en el WhatsApp que enviaron más ejercicios, no sé por... Estaba ahí No, esos perdida. ejercicios pues los enviamos para que puedan practicar porque pues quedaron como bastantes dudas. Entonces, pues fue para que como que pudieran practicar y si tenían dudas de esos ejercicios pues las trajeran aquí y se las consultaran directamente a Wilmer. Ah, Pero pues ok. no tienes que entregarlas con la hoja de ruta, no, es algo voluntario. Bueno, y lo otro es lo siguiente. Yo hice todo en el cuaderno. ¿Será que hay algún problema si las paso así por PDF? O sea, le tomo la No, foto. pues debes tomarle la foto, pero debes pasarla a PDF. Pues se Ahí ve con... claro, yo lo hice todo entendible con los ejercicios. Buenas noches, ¿me escuchan? Wilmer se escucha bajito. Bajito, ahí me escuchan. Se escucha súper lejos, o sea, súper bajito. Angie, sí puedes hacerlo, o sea, sí, lo puedes hacer a mano, pero el formato que a veces de subir a plataforma debe ser sí o sí en PDF. Ah, sí, no, yo adjunto todos los documentos que tenga, los paso a PDF y los ¿Ahí envío, como mejoró? Ajá, en el módulo anterior. sí, exacto. ¿Ahí mejora el Sí, audio? ya se escuchaba bien. ¿Qué están Y, preguntando? ¿Que por fotografías en el cuaderno? ajá, Entonces, como el que va a calificar soy yo, les comento, la fotografía tiene que tener muy buena resolución, por favor. ¿Listo? No importa que lo hagas en el cuaderno, lo puedes hacer en hojas recicladas, donde sea, pero que la fotografía sea de muy buena calidad. ¿Listo? Preferiblemente que sea, que la puedes escanear. Hay una aplicación que se llama Cam Scanner. Scan. Ahí, perfecto. ¿Listo? Con esa Sí, no hay profe, nada. porque pues yo ya hice todo, bueno, casi ya todos los ejercicios de la hoja de ruta, Ujú. pero pues los hice a mano porque me parece más fácil que pasarlos a Word. Ok, ¿y los experimentos cómo van? Ya, pues el del huevo saltarín ya lo tengo hecho, ya me quedó perfecto. Y el de la Me cristalización. falta terminar. Y el de la sal, ay, yo no sé, yo creo que me está quedando mal porque en el Ok, plato solo hay agua. vamos a ver, es un Aunque, experimento que se demora un aunque el montón. agua ya se vaporizó, casi la mitad. Y nada, Entonces, no, no, hasta ahorita nada. que... ¿Y de casualidad no has ¿Cómo, probado el cómo? cordón? Sí, está lleno de sal. El cordón. O sea, está con sal. O sea, bueno, lo corté porque estaba como muy, muy grueso y al hacer eso tenía sal.
Y en el plato pues ya hay como un poquito de cristales de sal, pero hay mucha agua, entonces no sé si me estará quedando mal. Bueno, no, pues toca esperar, porque toca esperar. Pues al igual yo le mando pues el video del día a día del experimento, Ok, bueno, no, evolucionando. toca esperar. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué, pero igual sí, así si te quede bien o te quede mal, registro. Importante. ¿Listo? Porque le puede salir a uno mal y eso uno dice, no le quita ni le pone. Uno dice, no, me salió mal, pues ¿qué se le va a hacer? Así es la ciencia. Uno dice, ah, bueno, pero lo hizo. ¿Listo? Entonces, importante el Y registro. inclusive le agregué más sal, a ver si tenía Ah, algo que ver. ok, bien, listo, Andy. Bueno, Sí, pero entonces eso, entonces Linda. yo todo, bueno, la mayoría a mano, profe. Porque pues es No, no que yo vivo importa, literalmente en el campo y no tengo acceso casi a internet ni no a... importa, si sea en hoja de plátano, desde que se vea la foto, Listo, no, no importa, todo bien, no hay lío. listo, profe. Listo. Los experimentos, me preguntan acá que si los experimentos se afectan por la luz. Muy buena pregunta, Isabela. Pues vamos a ver. Entonces tú me dirás en los resultados o ya cuando hagas el video, no, no me salió por muy posiblemente porque la luz influye. O muy seguramente, bueno, no sé, ahí veremos. ¿Listo? No, está en un lugar oscuro, el experimento no funcionó. ¿Mm? El calor o el frío, perfecto, esos son variables que toca mirar. Entonces, si tú estás, digamos, allá en Taganga, por ejemplo, o en un lugar así caliente, caliente, el lugar más caliente que yo conozco del país se llama Puerto Carreño Bichada, porque viví allá. 45 grados, 42 grados bajo sombra. Eso es calientísimo. Eso no podría decir. Barranca Bermeja también es súper caliente. Imagínate, ¿ves? O si tú lo haces por ahí en el páramo de Sumapaz, bueno, yo qué sé, en el pico de Santa Marta. Entonces ahí toca mirar. Villeta, ¿no? Yo creo que en Villeta, si usted en Villeta ve a la gente haciendo asado, comiendo carne con papa salada, entonces no afecta. ¿Listo? Si se ve por allá en Villeta haciendo asado, sí, yo sí, porque yo he ido y sí, entonces no, no creo que va a afectar. Bueno, claro o no claro. Otra pregunta, alguna duda, inquietud, comentario. Les tengo una propuesta el día de hoy, pues necesito que terminen de hacer las preguntas para yo poderles comentar. Entonces me dirán Chicos, ustedes. creo que no. Bueno, entonces tengo dos temáticas, dos temas básicamente preparados para el día de hoy, pero esta mañana estuve en clase y pues he visto ciertos comentarios el día de hoy a lo largo del día, entonces me puse a pensar, bueno, tal vez podría yo hablarles un poco del contexto de lo que nos tiene ahorita en casa, porque es importante entender el entorno. Entonces, yo les había dicho, pues mi profesión realmente yo soy licenciado en biología, mi fuerte es la biología, y me gustaría hablar o explicar un poco lo que pasa con los virus, ¿listo? Sin tener que entrar en la paranoia que nos hacen los medios de comunicación, los noticieros o los periódicos, porque pues de eso viven, ¿no? Ellos viven es del miedo, pues, respectivo. Entonces, no sé si ustedes querrán, seguimos con los ejercicios, que también puede ser una opción, de molaridad, o por el día de hoy, solamente por el día de hoy, hablamos y comprendemos un poquito el entorno, lo que está pasando en este momento en el planeta entero. Eso ustedes dirán. Hagamos una votación. Eh, Pueden hacer punto para ejercicios y uno para hablar O, del tema de los o virus. uno y dos. Ok, Sí, uno, ¿qué? Uno ejercicios y dos virus. virus. Escríbanlo ahí rápido al chat, chicos, para iniciar. Todos, todos, todos. Virus. El punto de los virus. Creo que bueno. Bueno, virus, acaban virus. ¿Quién más? Aquí también ya dijeron muchas veces virus, virus, virus. Virus, virus, virus. Bueno, pero sin embargo, no crean que mañana no van a ver ejercicios porque los van a ver. Es importante. Laura dice En- que dos, que
¿Qué ejercicios? Igual, en algún momento pues vamos a ver también lo de los virus. Listo, aún acaba empate, ya como va. No, aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 con 7 contra uno. Es decir, que va ganando. Ganando virus. Listo. Entonces, no siendo más, pues empecemos entonces. Y el tema de hoy entonces va a ser, más que virus, se va a llamar Entendiendo mi entorno. Esto es supremamente importante. Y una vez pues conocer bien a fondo lo que está pasando para que dejemos un poco tal vez la desinformación y la paranoia colectiva, ¿no? Porque si no estoy mal, muchos de ustedes, al igual que pues Valentina, igual que yo, hemos, ¿cómo se llama eso? Sobrevivido a un montón de finales apocalípticos del mundo. No sé si ustedes se acuerdan cuando empezó el nuevo siglo, en el año 2000, que se iba a acabar el planeta. Y pues acá estamos, ya pasaron 20 años y nada que ver. Entonces eso va pasando y va a pasar un montón de veces. ¿Listo? Entonces para ello, yo les voy a compartir aquí rápidamente. Igual, esto no quiere decir que no vayan a tomar apuntes, me parece importante que lo comprendan también. ¿Listo? Entonces yo acá tengo, aquí, podríamos correr solamente ¿qué? La presentación para el día de mañana, no hay lío. Entonces, yo he llamado la clase de hoy, y más que tengo así toda la actitud, estoy como contento. Entonces, la llamé Entendiendo nuestro entorno. Supremamente importante entender nuestro entorno. Entonces, para ello, vamos a hablar de unas características específicas que componen los organismos vivientes. Y eso, obviamente, tenemos que también hablar de la materia y de la energía. Esta mañana en una clase nos preguntaba un estudiante que si era importante, cuando estábamos hablando del tema de concentraciones, que lo vimos ayer, yo les hacía el ejemplo con el caldo, ¿cierto? El chico nos preguntaba, no sé por qué nos preguntaba, que si era importante la concentración, digamos, o había unas concentraciones específicas para hablar de la depresión. Y sí, también. Limpio esa cámara, listo. Entonces también, todo en nuestro entorno es materia y energía andando, ¿vale? La química se encarga de la estructura, la física del comportamiento de esa materia y de esa energía, pero digamos que la vida misma es la organización máxima de la materia y la interacción que surge entre ella. Cuando tú organizas la materia de cierta forma, hay unos efectos que emergen y esa emergencia es lo que te tiene a ti y a mí aquí detrás de un ordenador en este momento compartiendo. Nos tiene respirando, nuestro corazón funcionando, nuestro cerebro también funcionando y en unos momentos cuando empecemos a dormir, el control del cuerpo lo va a asumir la otra parte del cerebro y por eso podemos seguir viviendo. ¿Listo? Eso es química, pura y dura. Física, también tú comes alimentos, física, química. ¿Listo? Va a pasar lo mismo. Entonces cogemos esos elementos químicos que están en la tabla periódica. Obviamente no me voy a saltar tampoco del tema de lo que hemos venido hablando, sino que lo empiezo a relacionar. Y vamos a tener en cuenta que van a haber dos tipos de elementos, unos conocidos como los macroelementos, ¿listo? Y otros que se van a llamar los microelementos. Ahora, cuando a ti te dicen macro, generalmente te están hablando de una cosa muy grandotota, ¿sí? Y micro algo muy chiquitito. En este orden de ideas, no. Cuando te hablo de macroelementos, son elementos químicos que están en concentraciones muy grandes en el planeta Tierra, ¿vale? Y estos macroelementos son esenciales para el funcionamiento de la vida misma. Cuando te hablo de los microelementos, son elementos químicos que están en concentraciones muy chiquititas en nuestro planeta. Pero si tú te sales del planeta o te vas para otro sistema solar, digamos, no estás en la Vía Láctea, sino te vas para otra galaxia, de pronto esos elementos químicos que están acá en grandes concentraciones, allá están muy por debajo. ¿Me hago entender? Que eso era lo que nos decía Carl Sagan, si algunos de ustedes pues, lo recuerdan. Y él nos decía que posiblemente hay vida en otros planetas, pero de una forma completamente distinta a la que hay acá. ¿Sí? No es que tú te vayas para Marte y encuentres allá vacas marcianas, ¿sí o no? Sino que uno pues debería buscar formas de vida en otros, ¿cómo decirlo? En otras formas específicas. ¿Qué sí sabemos? Eso pues lo dejamos a la imaginación y pues vamos a ver si en algún momento se llega a descubrir. Pero ¿qué sí sabemos en este momento? Que esos macroelementos, que los vamos a llamar de ahora en adelante los chunks, ¿listo?
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre son elementos básicos o esenciales para el funcionamiento de la vida misma. ¿Listo? Los planetas que albergan agua no tienen vida, me pregunta Miguel. Lo que pasa es que en el planeta Tierra, el agua como tal, que es el principal elemento pues, que existe, compuesto, más bien un elemento compuesto, está en sus diferentes presentaciones físicas. Está en estado sólido, químico, líquido, sólido, líquido y gaseoso, perdón. ¿Listo? Pero en otros lugares no lo está, de pronto está solamente congelado. Entonces, por eso mismo no está o no se da esa emergencia conocida como la vida. ¿Me hago entender? Pero en este planeta que nos tocó, sí hay. Hay un planeta llamado Clipper 51, está a varios millones de estrellas y hay agua líquida, pero quién sabe si haya agua gaseosa. ¿Me hago entender? Porque no hay una capa como tal que lo proteja. Se supone que hasta el momento yo he leído de ese planeta, se podría habitar, ¿sí? Porque hay una emergencia, hay una necesidad de conquistar otros planetas. ¿Por qué? Porque muy seguramente este planeta, ¿quiénes lo hacen? Las potencias mundiales, como la extracción de recursos es tan fuerte, pues ellos están diciendo, nos toca colonizar otra vaina porque esto como que definitivamente nada que ver. Pero ellos no contaban con estos procesos biológicos conocidos como virus también, que de algún momento, de un momento a otro también van a mermar la población humana que está a veces descontrolada. ¿Listo? Entonces, si ven ahí cómo se va relacionando todo. No es la primera vez que hay un virus así letal. Hay un montón, no. Han existido en la historia y por eso mismo, que me estoy adelantando, por eso mismo se proponen los protocolos de seguridad. Por eso te dicen, báñate las manos, usa tapabocas. Eso no se lo inventaron ahorita por fregarnos la vida, sino que ya años atrás, antes de que ustedes nacieran y yo también, un montón de gente se murió, pues precisamente por eso. No sé si ustedes han visto películas por allá del siglo V, yo qué sé, donde las señoras siempre están así con abanicos, ¿sí o no? Y uno dice, uy, de pronto hacía mucha calor. No, pues al parecer era que la cuestión de aseo personal era extremadamente ajeno y los olores de las personas, estamos hablando de Europa, pues eran insoportables. Entonces en las reuniones donde estaba la burguesía, la gente con billete, olían muy feo, entonces tenían que estar todo el tiempo echándose aire para que eso no oliera tan horrible. ¿Se me va a entender? Entonces de ahí viene, y eso es importante pues saber de historia, precisamente por eso, ¿vale? Los baños de agua que se hacían por familias completas y el primero que podía tomar una ducha corporal una vez al mes o máximo 2 veces al mes eran los hombres, siempre hablando pues desde un patriarcado, ¿no? Impuesto muy fuerte. Entonces el que tenía el derecho primero que todo eran los hombres, los señores de la casa, después las señoras y de ahí para abajo todos los chinitos, los hijos, y los últimos eran los bebés. A veces en esa misma agua, porque no podían estar botando el agua, eh, ahora pilas, eso era lo que pasaba en Europa, ¿no? Lo que está registrado acá en Sudamérica, pues siempre hemos tenido unos recursos bien interesantes, y en África también. Eh, bañaban a los niños en esa misma agua donde ya se había bañado el papá, la mamá, los hermanos, el tío, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, se podían morir. Imagínate esa, o sea, horrible, nada que ver. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en claro. Volvemos entonces. Macroelementos. Chomps. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Listo? Hay unas condiciones específicas en este momento que se llaman cambio climático y los cambios climáticos son completamente naturales, ¿listo? En las dinámicas del planeta Tierra. Pero en este momento tenemos algo que se llama calentamiento global. Ese calentamiento global lo que nos indica es que hay una elevación de gases de efecto invernadero. ¿Cómo así efecto invernadero? Llega la luz del sol, pega en la Tierra y cuando va a salir del planeta se choca con unos gases y se devuelve esos rayos solares aumentándome la temperatura. ¿Listo? De pronto ahorita les muestro un simulador de lo que se estima en temperatura de aquí al año 2100. ¿Listo? Y ese gas, el principal, es conocido como el dióxido de carbono, que no es otra cosa sino el CO2. ¿Sí o qué?
Pero si tú te pones a mirar estos elementos químicos que yo les puse acá, estamos viendo que está el carbono y está el oxígeno. Dirá la gente, no, pues, ¿cuál sería la solución? Simplemente eliminar ese dióxido de carbono para que ya la vida siga igual. No. Si esto se eleva o se disminuye de manera directa o indirecta, de manera agresiva, la vida misma se ordena, es decir, muere. ¿Vale? Y aquí estaríamos en un principio con la entropía, donde la entropía dice que el orden tiene caos. ¿Cómo se entiende el caos? Aunque es un principio físico y es una de la energía no gasta de un Wilmer, cuerpo, sistema, ¿se está escuchando cortado? Ya, creo que ya. Bien, me dices porque es que tuve como problemas hoy con el computador, está en las últimas. Se está ordenando mi computador. Pónganle cuidado, cuando yo les hablo de entropía, por ejemplo, a ti te duele mucho el pecho, entonces se siente ese ahogo ahí, entonces dices, no, me tocó ir al doctor porque fijo tengo algo en el corazón. Y tú te mandas a hacer un electrocardiograma y te sale una vaina más o menos así. Recuerden que mis dibujos y mis letras son abstractos, ¿no? Entonces le salió algo así en el electrocardiograma. ¿Qué tiene? No, pues yo no sé, yo no soy doctor. No sé si tiene un soplo en el corazón, no sé si tiene arritmia cardíaca, pero eso le salió. Y en otro lugar del planeta de pronto a alguien lo están operando y ese alguien como tal le salió, ay, esto no, perdón, salió. La idea era que esto saliera derecho. Vamos a ver si pulso de macetera, como se dieron cuenta también tengo. Supongamos que eso le salió, bueno, supongamos que eso es recto, ¿vale? Esta persona la estaban operando, no aguantó la operación, esto fue lo que a ti te salió en el electrocardiograma. ¿Cuál de los dos sistemas estaría ordenado? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál está ordenado? El de... Oh, El de abajo. Perfecto. Es decir, que cuando un sistema viviente se ordena, muere. Nosotros debemos mantenernos acá, en un desorden dinámico. La idea es que tu corazón no se ordene. La idea es que tu frecuencia respiratoria tampoco quede ordenada. O sea, no siempre esté constante, porque si está constante, amigo, ya fue. ¿Se me va a entender? Y eso pasa cuando, entonces, elevamos estos elementos químicos de forma directa o indirecta, o los quitamos completamente de un sistema viviente. Y el sistema viviente se muere. ¿No? Se hace y llámese como se llame. Llámese planta, llámese perro, gato, José, María, etcétera, etcétera, etcétera. Ocurre en las bacterias también. Siempre. ¿Listo? Entonces la solución no es eliminar el CO2, sino mantenerlo dentro de unas máximas y unas mínimas donde se pueda desarrollar ese fenómeno conocido como vida. ¿Se me hago entender? Ahora, si vemos otro elemento de los más importantes que tenemos, otro compuesto de los más importantes que tenemos en el planeta, estaríamos hablando del agua. Y si ustedes se ponen a analizar cuál es el compuesto, cuál es la fórmula química del agua, estaríamos hablando del agua, H2O. Y no es otra cosa que, mira, otros dos elementos. Tenemos el hidrógeno por acá y el oxígeno por acá. Por eso son elementos que conforman la vida misma. ¿Listo? Eso es supremamente importante tenerlo claro. Hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes. ¿Claro o no claro? Creo que claro. Ahora, ¿cómo se van a transportar y se me van a acumular esos elementos dentro del planeta Tierra o las dinámicas del planeta? Gracias a unos ciclos conocidos como los ciclos biogeoquímicos. Bio, vida, geo-tierra, ¿listo? Y químicos, pues elementos químicos que me permiten la vida en la Tierra. Y esos los vamos a dividir en tres. Los ciclos biogeoquímicos gaseosos, los ciclos biogeoquímicos sedimentarios y los ciclos biogeoquímicos hídricos. Ahora, en estos dos de acá se me van a acumular, se acumulan, pero en estos de acá se me van a transportar, ¿vale? En estos gaseosos ocurren en cuestión de días o de horas. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Quiénes van a el estar ahí? oxígeno, Ajá, a ver, ¿cuál otro? hidrógeno, ¿Cuál otro? carbono, Y nitrógeno. perfecto, entonces estarían los primeros cuatro. En los ciclos biogeoquímicos gaseosos, en cuestión de días o de horas,
se me acumulan. Entonces estarían estos 4 señoritos en estos gaseosos. Y los sedimentarios, los ciclos sedimentarios ocurren en cuestión de meses, años o décadas. ¿Y quiénes se me van a acumular ahí? El fósforo y el azufre más otros 30 elementos químicos. Pero esos 30 elementos químicos son de los microelementos, entonces acá en la vida misma pues no tienen influencia del todo, ¿no? Si yo estoy hablando del mercurio, si yo le quito a un organismo vivo el mercurio, pues muy seguramente pueda vivir. Si le agrego mucho mercurio, pues se va a morir, ¿no? Porque ya me va a afectar en una composición química en todas sus estructuras celulares. ¿Listo? Ahora, ¿por dónde se me van a transportar? Gracias a los ciclos hídricos, es decir, gracias a que llueva. El ciclo del agua. Por eso es importante que llueva. Entonces, la próxima vez que usted vea que está lloviendo, deje de quejarse tanto, ¿vale? Y piénselo en una manera un poco más ecosistémica y diga, vea, qué chévere, ¿no? Qué chévere está lloviendo. Aquí por lo menos tenemos todavía la fortuna de tener esos ciclos hídricos pues constantes, ¿vale? Bueno, estas biomoléculas me van a conformar, perdón, estos macroelementos me van a conformar las biomoléculas y estas biomoléculas van a ser 5 biomoléculas. Agua, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos 5 elementos, estos 5 compuestos, estas 5 biomoléculas, la tienen los organismos vivientes. ¿Listo? Cuando hablamos, en este orden de ideas, de virus, por ejemplo, los virus no tienen ni agua, ni lípidos, ni carbohidratos. Van a tener solamente proteínas y ácidos nucleicos. Por ende, los virus no son organismos vivientes, sino que serían entes infecciosos. Son unos entes que están en la naturaleza, aparecieron hace muchos miles de millones de años, cuando se empiezan a formar los ácidos nucleicos, y cuando les estoy hablando de ácidos nucleicos, estamos hablando de sustancias como el ADN, ¿cierto? Y como el ARN. ¿Listo? ARN. Entonces, básicamente, ¿qué es un virus? Es un ácido nucleico, se hace como se llame, envuelto en una capa de proteínas. ¿Listo? Es claro. La agua, bueno, que hay unas características de los lípidos, no vamos a hablar de ellas en este momento, pero sí necesito que tengamos en cuenta estas estructuras de los ácidos nucleicos. ¿Listo? El ADN y el ARN. Esta molécula de ADN es una molécula doble, ¿listo? Tiene estos compuestos conocidos como nucleótidos, llamados citosina, guanina, adenina y timina, mientras que el ARN es un compuesto simple y tiene uracilo, importantísimo, el uracilo. ¿Esto para qué te va a servir también saberlo? Para el examen de estado. Como ustedes se van a graduar, van a presentar el IFEX, muy seguramente les van a hablar del ADN, les hacen preguntas y preguntas sobre el ARN. Si a ti te están hablando del uracilo, sí o sí la respuesta es ARN. Si te están hablando de la timina, sí o sí la respuesta es ADN. ¿Vale? Listo. Ahora, esas biomoléculas, bueno, esto no lo vamos a ver. Esas biomoléculas no van a conformar a las células, ¿vale? Cuando yo estoy hablando de las células, estoy hablando básicamente en el cuerpo humano, estoy hablando de tipos de células. Estoy hablando de las células sexuales, que son las que sirven para qué? Para tener bendiciones, es decir, para reproducirse. En las mujeres se llaman óvulos y en los hombres se llaman espermatozoides. Y las células somáticas, que son las que te configuran todo tu cuerpo. Todo, absolutamente todo. Te sirven para transporte, defensa, ¿qué más? Estructura, funcionamiento, etcétera, 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 etcétera. Cada una de esas células, se hace la que se sea, van a tener un proceso conocido como el ciclo celular. Y ese ciclo celular va a durar 24 horas. ¿Listo? ¿Qué hiciste hoy? No, me la pasé haciendo ciclo celular. Ah, sí, no, pero cuéntame más, no seas envidioso. Listo, entonces tuve la G1, la fase G1, que me duró aproximadamente 11 horas. ¿Listo? 11 horas. La fase S te va a durar 8 horas aproximadamente. ¿Listo? 8 horas. La fase G2
te duró 4 horas. Y la división celular, pues duró solamente 1 hora, 11, 8, 19, 4, 23. Y la división celular, ya sea mitosis o meiosis, te va a durar 1 hora. Ahora, esta división celular ocurre en diferentes horas a lo largo y ancho del día. La mayoría se da en horas de la noche. ¿Listo? Entonces ayer me preguntaban algo de los músculos. Esa división celular se da de esos músculos generalmente en horas de la noche. ¿Listo? Menos mal que ocurre en diferentes momentos porque si no, yo personalmente creo que los humanos no nos reproduciríamos como nos reproducimos. ¿Por qué? Primero porque en la G1 aumenta el tamaño celular y entonces si tú estás hablando con alguien, la cara se le empezaría a mover así de una forma absurda mientras le van creciendo las células de la cara y pues eso no sería nada agradable. ¿Sí me hago entender? Entonces acá aumenta el tamaño celular, en la fase S se duplica el ADN, el material genético tiene una copia y como se va a copiar, tiene una sola hebra de ADN, por ejemplo. Como se va a copiar, entonces se tiene que duplicar y se duplica. Supremamente importante acá y vamos a tener en cuenta esta fase S. Importantísima. ¿Listo? Pilas con esto acá. Le vamos a poner ojo. Después, en la fase G2, lo que hacen es acumularse el ADN y los organelos que se dividieron, que se duplicaron, perdón, y van a pasar a la división. En este momento, en la fase S, es donde atacan esos entes infecciosos conocidos como virus. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Claro o no claro? Un poquito. Un poquito que voy a toda porque es que el tiempo. Pero claro, tenemos No unas sé. células, hacen un proceso de división, hay un momento en donde duplican su material genético y ahí es donde atacan los virus. ¿Sí hasta ahí? Sí, está ahí, sí. Perfecto. Deben estar viendo en este momento ustedes una animación. Sí. ¿Listo? Tenemos 2 virus. Esos virus que ustedes están viendo en pantalla, pues son muy comunes. ¿Listo? A un lado tenemos un parvovirus o un virus muy común que los va a visitar a ustedes cada cierto tiempo. Puede ser el virus que te da la gripe, ¿listo? Los síntomas gripales. Y generalmente cada virus, eso es una característica de esos entes infecciosos, atacan cierto tipo de célula, un tipo específico, ¿listo? Tenemos 2 virus acá, un parvovirus y un retrovirus. Este retrovirus es conocido como el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus ataca las defensas de tu cuerpo. ¿Cómo se llaman las defensas de tu cuerpo? Se llaman glóbulos blancos, ¿vale? O linfocitos. Tenemos 2 tipos, linfocitos T, linfocitos B. Linfocitos T te protegen de lo que te ataca y los linfocitos B generan inmunidad. Por eso a ti no te vuelve a dar la gripa que ya te dio el año pasado. Aunque la cepa de ese virus esté por ahí en el aire. ¿Listo? La mayoría de las enfermedades que ingresan al cuerpo se dan por vía oral. Entonces, por eso es importante. De hecho, en todas las mucosas, lo que es boca, nariz y ojos. Por eso, esto para la medicina, acá le llaman el triángulo de la muerte. Si hay una infección en esta parte de acá de la cara, ya la persona, si ya es una infección muy grave, la persona ya no tiene cura. ¿Listo? Por eso es importante, no solamente esperemos a que hayan pandemias para uno estarse bañando las manos siempre, sino todo el tiempo. Eso debe ser un hábito, ¿vale? Si digamos, usted va en el Transmilenio, digámoslo, muy cómodo y muy a gusto, así cogido de la varilla, ¿sí o no? Supremamente feliz. Hay gente hasta que se duerme ahí y todo. Usted va ahí, supongamos que ya pasó 1 millón de personas antes que usted en esa varilla. Hubo gente que salió de afán de la casa, hubo gente que no se bañó, fue al baño y se le rompió el papel rabito, etcétera, etcétera, y todo eso va a quedar en esa varilla, ¿cierto? Después de eso tú vas ahí en el bus, te timbró el celular, de pronto es la chica, el chico con el que estás ahí pretendiendo tener algo, tú coges el celular, empiezas a chatear y coges todos esos microorganismos que son completamente microscópicos y los pasas a la pantalla de tu celular, ¿vale? Después de eso te llama tu mamá, tu tía, tu abuela, bueno, yo que sé, tu hijo, y tú coges ese celular y lo contestas. Entonces cogiste esas
microorganismos que estaban en la varilla, los pasaste a tu celular y van a terminar en tu cara. ¿Sí? O te mandan temprano ir por el pan, vaya por el pan, listo, yo voy. Vas con las monedas, contando las monedas, ahí hay un montón de microorganismos, de regreso a tu casa, vas a garrocearte un pancito, coges el pan, te lo comes. Ahí estás ingiriendo de estos microorganismos, ¿vale? Si ya tienes la inmunidad, los linfocitos T van a atacar a esa cepa o ese agente externo. Pero si no, entonces te puede generar una enfermedad. Entonces, siempre que a usted le da gripa, un cuadro gripal, es una cepa completamente nuevo para su cuerpo. ¿Listo? La gripa no tiene cura. Lo que a ti te venden en la farmacia es para los síntomas, ¿vale? Para llevarlos. Pero como tal, el mismo cuerpo debe producir sus anticuerpos. Por eso te va a durar 3, 4, 5 días, una semana. Es lo que dura esa gripa, ¿vale? Ahora, ¿cómo puede entrar ese tipo de virus o de agentes externos a la célula? Pues a través de una mentira, a través del engaño. La mentira tiene un origen biológico, netamente. O levánteme la mano de acá de los que están presentes, ¿quién no dice mentiras? O cuando no han visto a un niño mentir. Si ustedes tienen un niño pequeño en casa, ustedes se dan cuenta de las primeras mentiras que dicen. Y son mentiras muy inocentes, ¿no? Tú dejas unos chocolates, lo dejas solo en el cuarto, te vas, el chocolate se desaparece, ¿cierto? ¿Quién se lo comió? No, yo no fui, ¿cierto? Pero si tú ves, digamos, un animal por ahí en el campo, una serpiente, por ejemplo, bueno, yo qué sé, pasa un águila y entonces ese organismo ve el águila y se ve hacer muerto. Eso es mentir, eso es una mentira. La mentira tiene un origen biológico, es importante también. Ahora no les digo que sean unos mentirosos pues de aquí a la conchinchina, porque eso ya sería un problema patológico, ¿vale? Entonces pasa lo mismo con los virus, engañan al sistema de la célula. ¿Cómo lo hacen? Entonces se envuelven con unas proteínas. Como la célula necesita proteínas para transportar muchas sustancias, puede llegar ese virus con esas proteínas de mentiras. La célula dice, todo bien, entre, ¿vale? Y una vez que está adentro, el virus se quita su máscara, ¿vale? Y lo que va a liberar es su material genético. Hasta ahí, ¿sí me han entendido? ¿Es claro o no es claro? Bueno, se vuelve muy Sí. rápido, me dicen, métale freno. Listo. Entonces aquí entró, digamos, la cepa de la gripe, por ejemplo. ¿Qué va a atacar? Generalmente va a atacar células de vías pulmonares, alvéolos, por ejemplo, ¿vale? Que es lo mismo que pasa con el coronavirus en este orden de ideas. De esa familia de virus que lleva más o menos 8.000 años en el planeta Tierra, los humanos tenemos más o menos unos 200.000 años, es decir, que llevamos un montón viviendo con esos virus, y esas atacan las células respiratorias, ¿vale? Pilas. La mayoría de los virus generalmente son huésped específicos, es decir, que solamente atacan a una especie, a un tipo de huésped, ¿listo? Y también atacan solamente a un tipo de célula. Importantísimo. Nosotros tenemos billones de células. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo más o menos 11 sistemas, cada uno compuesto por diferentes órganos, es decir, que tenemos diferentes células, ¿vale? Por ende, pueden haber virus que ataquen cada tipo específico de esas células, ¿listo? No estamos hablando de bacterias porque eso ya sería otro tema completamente diferente. Virus. Pero este señorito que ustedes tienen acá, el VIH, ellos se encargan de atacar las células que te protegen, es decir, a los linfocitos. Por eso no te mata el VIH, pero sí te mata la enfermedad que se llama el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, que entra el virus a tu cuerpo, elimina las defensas que tú tienes en el cuerpo y quedas a merced del resto de las enfermedades. ¿Se me hago entender? Entonces, por eso las personas que tienen VIH positivo, no puede ser, no quiere decir que tengan la enfermedad, pero las personas que tienen SIDA como tal, pues quedan a merced de las enfermedades, del resto de las enfermedades. Te pueden atacar al principio 2, 3, 5 enfermedades al tiempo, pero ya en una etapa terminal te van a atacar 8, 9, 12, 15 enfermedades al tiempo y pues ahí ya el sistema pues colapsa y termina ordenado. ¿Eso es claro? Entonces lo mismo, ¿qué pasa? Entra el virus a la célula, ¿gracias a quién? A ese engaño proteínico
la célula le dice, ¿cómo no? Entre, sí señor, muy bueno, pero este virus tiene una cadena, acá el ejemplo es con el VIH, pero pues va a pasar lo mismo con otros virus, ¿listo? ¿Qué va a pasar entonces con este virus como tal? Desencapsula su material genético, su ADN, ¿listo? Pero los virus no se pueden duplicar a sí mismos. ¿Quién hace esto? La célula. Y eso lo dijimos que lo hacía en la fase S del ciclo celular. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese momento el virus dice, bueno, ya lo logré, ya entré a esta maquinaria celular, ahora ¿qué necesito? Pues que hagan copias mías para seguirme manteniendo en el tiempo. ¿Sí me hago entender? Entonces ya está el virus en tu célula, pero como ese proceso de la duplicación del ADN se hace en el núcleo, entonces esta información genética, esta que ustedes están viendo acá en morado, tiene que viajar hasta el núcleo de tu célula. ¿Cómo lo hace? Pues gracias a quién? A otras proteínas, ¿vale? Por favor, me van diciendo si me están entendiendo hasta el momento o voy muy rápido y se perdieron desde que les dije hola, buenas noches. No, todo bien. Bueno, cualquier cosa me escriben. ¿Y entonces qué va a pasar acá? Esa información genética va a viajar gracias a una proteína conocida como la integrasa a la membrana celular y se adhiere al ADN del núcleo. ¿Mm? ¿Listo? Una vez que está adherido al ADN del núcleo, cuando la célula empieza a copiar su material genético, ahí es donde el ADN viral utiliza esa maquinaria. Dice, bueno, hagámonos acá los locos, como que si somos de acá, para que nos duplique. Copia. ¿Listo? Como todos los organismos vivientes tienen lo mismo, adenina, timina, citosina, guanina, y si es ARN, uracilo, todos y cada uno, entonces es muy fácil adherirse al ADN del núcleo. ¿Listo? Y empieza entonces la célula, pues ni idea, ella sigue con su proceso, que eso ocurre a diario. ¿Sí? Y empiezan acá entonces, gracias a la integrasa, que es una enzima, empieza a duplicar ese material genético. Lo corta, lo copia, lo corta, lo copia, lo corta, lo copia, lo corta, lo copia. ¿Cuántas veces pueden pasar esas copias? ¿O cuánto ADN viral puede transmitir una célula infectada? Hasta 1.000.000, 1.000.000.000 de copias. ¿Listo? Una vez que ya están las copias suficientes del virus, dependiendo de la naturaleza del virus, ya le dice a la célula, bueno, muchas gracias, me voy. ¿Y qué hacen? Se van para la membrana celular en combo, cogen parte de la cadena celular y van a formar de nuevo la cápside que las cubren y las proteínas para seguir infectando otras células. Y ya. ¿Se me va a entender? Entonces, por eso es importante y le dicen, oiga, use tapabocas. Oiga, no sé qué. Porque, bueno, esto es en cuanto al VIH, pero si lo estamos hablando de un virus respiratorio como lo es el coronavirus, si tú vas por ahí libre, de pronto a ti no te afectó como tal la enfermedad, pero tus células sí están ayudando a que se hagan copias, tú estornudas achú, ¿sí? Pueden salir hasta 1.000.000 de copias a la atmósfera y vas a contagiar a un montón de gente. Ahora, en esa copia anterior que estábamos viendo acá, cuando decimos, pucha, se devolvió mucho, cuando decimos que está haciendo la copia, adenina, timina, citosina, digamos, adenina, timina, citosina, eso puede ser un gen, pero el otro gen puede ser timina, timina, citosina, y el otro puede ser guanina, guanina, citosina, ¿se me va a entender? Si tú cogieras el ADN, digamos, de tu célula, una célula de tu cuerpo, le sacas el ADN, y sin soltarlo, sales a caminar o a correr por el planeta, le puedes dar la vuelta al planeta más o menos 5 veces. Esa es la cantidad de información genética que tenemos en cada una de nuestras células. ¿Sí me van a entender? Pero eso también puede ir variando. De pronto era timina, timina, citosina, pero la copia quedó timina, adenina, citosina. Es decir, que hubo un error. ¿Y ese error cómo se llama? Se llama mutación. Por eso, amigos míos, ustedes allá en sus casas, yo acá en la mía, y por favor no se me vayan a ofender con esto, todos y cada uno de nosotros somos mutantes. Las mutaciones no son del todo malas, pueden ser buenas.
¿Listo? Si esa mutación se copia en la siguiente generación, pues eso se llama evolución, básicamente. ¿Vale? ¿Se me va a entender? Por eso es que ustedes, tenganlo claro, si usted no tiene un gemelo, usted es único e irrepetible. ¿No? Es importante que lo tengas claro. Nunca en la historia del cosmos, del tiempo y del espacio, va a haber una configuración celular exactamente igual a la que usted es en este momento. ¿Listo? Cada uno de ustedes son únicos e irrepetibles. Pueden ser reemplazables, pero son irrepetibles. Sí, Ah, hay una película, me gustaría agregar que hay una película en Netflix de un niño que tiene una serie de deformaciones por esto. La hermana explicando la enfermedad dice que el niño pues tuvo tanta suerte que tiene dos genes o cromosomas, bueno, no sé si son genes o cromosomas, exactamente iguales. ¿Y qué pasó esto? Pues le ocasionó un montón de enfermedades, un montón de cosas, pero entonces es interesante que ella diga, eh, se ganó la lotería, pero pues de la forma mala, ok. O sea, fue porque eso le pasa una mutación que no. Las nunca. mutaciones, pilas, las mutaciones se pueden dar a nivel individual, ¿sí? Pero la evolución se da a nivel grupal. Por ejemplo, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digamos que alguien tuvo una mutación y la mutación fue que salió con una uña acá en la nariz. Esa fue la mutación, sí, qué vaina tan horrible. Ustedes creen, por favor, me responden acá en el chat, sea mío, sea ya Valentina. Y Valentina también me contesta, por favor, esta pregunta. ¿Ustedes creen que alguien con una uña en la nariz se va a poder reproducir? ¿Será que sí o será que no? Miguel dice que sí, Sí, Lauren también. Listo, vale. De pronto a alguien le gusta comer mucho uña, ¿sí o no? Entonces va pasando la persona y dice, uff, mírate, esa nariz, esa uña tan deliciosa, qué rico, ¿sí o no? PLR, todo lo rico y tenga y tome su bendición. Y todas las bendiciones de ahí para allá salen con uñitas. van a Ahí nacer se así. daría un proceso de evolución. Esa mutación se copió. ¿Se me va a entender? Pero pueda que no. Ahí serían esas mutaciones. Pueden ser buenas o pueda que no. ¿Listo? Pero ahí estaríamos hablando de organismos vivientes. En organismos no vivientes, como estos entes infecciosos, así es como se va a dar la diversidad de la variación viral genética. Por eso, porque es importante que las personas se autocuiden, porque si tú te la pasas o todos saliéramos a la calle a contagiarnos, no nos vamos a morir todos. Se va a morir un montón de gente, pero el virus va a empezar a mutar y va a mutar y va a mutar y va a mutar y va a mutar y entonces en ningún momento se va a poder conseguir como una vacuna o una cura específica. ¿Se me hago entender? Entonces, Pero con este básicamente, virus también pasa que una vez adquirido y digamos que superado, uno adquiere la inmunidad o no. no, no. Se puede dar, y hay el caso de una actriz, me imagino que ustedes la conocen, la de, ¿cómo se llamaba? Eh, ¿Se murió? Pucha, no, está, que Ah, son está tres viva. manes, ¿cómo se llama? ¿Pasión de Gavilanes? Pasión de Gavilanes, eso. Hay una chica y una actriz que es colombiana que se ha contagiado ya 3 veces, la pobre. Ahí sí, como dice el dicho, pues como la Uy, película, no. ¿no? Duro de matar. Eh, sí, la nena no se ha muerto, pero pues cada vez anda con más enfermedades y obviamente se le han desgastado pues las células. Cada cuerpo reacciona diferente. Entonces sí se pueden volver a contagiar. ¿Mm? ¿Cuál es la idea? Pues generar una inmunidad natural, que eso es lo que se está haciendo. Han escuchado ustedes vacunas rusas, pero entonces nos metieron el cuento, o cubanas, que entonces si vienen acá esos médicos rusos o cubanos, pues nos van a volver un país socialista y Astrochavistas. comunista y castrochavistas. Pues, nada que ver. Entonces, de pronto no han aceptado esas ayudas porque, pues, ay, son de otro tinte político, pero sí se están esperando las que se hagan en Estados Unidos. ¿M? Pero Pero según entiendo, están haciendo un tratamiento con plasma, ¿no? Con con plasma de gente plasma, que se eso. infectó. Y eso es exacto. Y ese es el tratamiento colombiano. Esa es la. Porque acá en Colombia, en serio, tenemos unos cerebritos deliciosos. Lo que pasa es que no hay inversión. Entonces, esa es básicamente eh, lo que se está haciendo en Colombia y los avances van en un 80% de investigación. Que ya sería más bueno, pues digamos, sería mejor la persona que ya le dio y generó anticuerpos, tú puedes donar tu sangre y esa copia
pues pasa Copiarlo a muchas una veces. persona que esté enferma y el mismo sistema va a copiar esa configuración proteínica, porque también son Ah, proteínas y ácidos ok. nucleicos. ¿Por qué? Porque están dentro de los compuestos de los organismos vivientes. ¿Se me hago entender? Hasta ahí, Sí, eso no lo sabía. perfecto. Listo. Entonces volvamos acá a la presentación. Si están atentos o ya se durmieron, o ya todos se fueron ahí, ay, qué pereza, qué aburrimiento, otra vez del virus. No hacen más sino hablarnos de... Bueno, aquí ya hablaríamos de tipos de células. Aquí ya hablaríamos de dos tipos de células grandes, procariotas, eucariotas. Procariotas estamos hablando de bacterias. Y también podemos ver que los virus tienen una aplicación específica en la medicina, que eso se llama biotecnología. Cuando tú utilizas las condiciones de la naturaleza hacia la ayuda del hombre. Entonces, si digamos tú tienes, digamos, una, ¿cómo se llama eso que te destruye? Lo mismo que pasa con el coronavirus, que te destruye los alvéolos. Am, esa enfermedad. mm, Anemia no es. Am, Ay, se me fue la paloma. Voy a buscarlo Bueno, mientras tanto. Luisa pregunta, ¿cómo se da la inmunidad de grupo? la inmunidad de grupo, que es lo que pasó en Suiza, ¿no? Pues dejan que toda la gente se contagie y el mismo grupo, o cuando digamos se contagia una familia completa, dentro de la misma familia, a nivel biológico, los cuerpos como que empiezan a generar anticuerpos. Y esa es la forma de la inmunidad de grupo. Algunos se morirán, pues sí que embarrada así es la vida, pero la gran mayoría se mantienen vivos. Ahora, ¿por qué eso se pudo hacer en Suiza y no en Colombia? Primero, porque el sistema económico, político y social y de salud es completamente diferente al colombiano. Y segundo, porque la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado no es igual de grande al colombiano. Entonces me hago entender. Entonces, por eso en Europa ya han tenido, y en Asia ya han podido superar este tipo de virus, teniendo en cuenta que hay un segundo brote o hasta un tercer brote cuando hablamos de una pandemia. Si hablamos de pandemias fuertes, una de las más grandes, y si acá hay personas que tengan más de 60 años, 70 años, me podrán desmentir si no vivieron ustedes la pandemia de la gripe española y mucho antes la peste negra. Son pandemias que han atravesado, todos han sido virales. Nosotros hemos vivido otras, ¿no? La H1N1, la gripe porcina, con el VIH, ¿cuánto tiempo no llevamos viviendo? Y eso es una pandemia también. Hasta ahorita vienen los primeros descubrimientos. Ahora, cada virus tiene su propia naturaleza. Hay virus que se pueden determinar en 3 días. Si tú ves a alguien como así hablando como Carlitos, así todo constipado, entonces tú dices, uy, ya tiene gripa, ¿sí o no? El coronavirus, ¿cuánto se demora más o menos? De 14 a 15 días, a 16 días en determinarse. Pero el VIH no. ¿Qué pasa con el VIH? Tú te fuiste de fiesta, te pasaste de tragos, después vas a decir, ay, yo no sé lo que estaba haciendo, pura mentira, porque todo el mundo sabe lo que hace. Te dejaste llevar, conociste a alguien bien chévere, te gustó, hicieron delicioso. Tú dices, no, no tengo ni idea, mañana me voy a ir a hacer la prueba del VIH. Pues amigo mío, amiga, amigo, no le va a funcionar porque el virus se puede demorar en demostrarse en un examen de sangre hasta 6 meses. Es Según decir, tengo entendido, esto 6 meses. esto es como un poco traumante porque tienen que hacerle como hasta a los 6 meses, a un año, a los 2 años. O sea, si se tiene la sospecha es, para quitarse la sospecha tiene que pasar mucho tiempo. Mucho tiempo. Esos son otro que les digo y no es por dañarles, pues, los encuentros amorosos y románticos. Y ahorita estaban pensando en salir por ahí con un pelito que tengan por ahí en mente. El Un pelito. BPH, que es otro. El BPH es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, más o menos hay 200 variedades y más o menos 4 son de carácter infeccioso, delicado, clínico. Pero muchas personas pueden tener BPH y nunca se dieron cuenta, porque no les da ni fiebre, ni les da, ni hablan así, ni nada de eso, sino que les salen como granitos. Le dicen, ay, me salió un barrito por allá. De pronto es BPH. ¿Se me hago entender? Entonces, virus hay un montón. Entonces, ya sabemos vivir con ellos. La invitación a que es, a que no nos dejemos ganar de la desinformación y el pánico colectivo que generan los medios de comunicación, porque de eso viven. Y la segunda es que tengamos nuestros propios cuidados, nos autocuidemos. Y hasta que no haya una disminución de la tasa de contagios o se genere algún tipo de medicamento o de cura o de vacuna, como se sea, pues dejemos de dar papaya, ¿cierto?
porque como lo está haciendo el gobierno nacional, el manejo realmente, personalmente, me parece que no es la forma más adecuada. ¿Listo? El coronavirus al lado de otros virus no es nada. No, lo que pasa, Miguel, es que el coronavirus es un virus más. A mí me da más miedo el VIH. ¿Por qué el VIH? Porque el VIH te quita las defensas, ¿m? Y te pueden atacar varios virus al tiempo. ¿Se me hago entender? Lo que pasa es que el coronavirus no lo conocíamos. Ah, el que no es tan mortal. No, pues es mortal para ciertos individuos, sobre todo personas que ya tengan el sistema inmune como debilitado, ¿no? Pero, pero cada virus tiene pues su propia esencia, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos pues precauciones, tomemos las precauciones necesarias y evitemos pues como tomárnoslo tan a la ligera, ¿no? Uno dice, no, pues ya me voy a contagiar, entonces pues ando sin tapabocas y ya, y me voy a visitar a toda mi familia. Recordemos que no todas las personas dentro de nuestro grupo cercano, amigos, familiares, tienen el mismo sistema inmune, entonces tratemos también de cuidarlos a ellos. ¿Se me hago entender? Sí. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Ah, bueno, les estaba contando. Hay unas bacterias que me generan, ya encontraste, ¿no? La enfermedad donde tú no puedes respirar, que es la misma que... Encontré enfermedad de obstrucción pulmonar, enfisema, No, es otra, no me acuerdo. Anemia, no, no es anemia. ¿Alguien? fibrosis ¿Recuerda? pulmonar, Por ahí va. neumonía, asma. Neumonía, perfecto. La neumonía. Hay una neumonía que también es producida por unas bacterias conocidas como los estreptococos y no hay forma de curarla. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Hay otra familia de virus que se llaman los bacteriófagos y estos bacteriófagos solamente atacan virus. Entonces, ¿qué le dicen a la persona? No, pues tómese esta medicina, que son virus, usted se los toma, pues fresco porque usted es humano, no es bacteria, entonces no le va a pasar nada, se los toma. Y el virus va a empezar a hacer lo mismo que les acabo de explicar, pero en las bacterias. Y una vez que se duplica, como lo vamos a ver acá en estas imágenes, espérate a ver, ¿listo? Infecta al virus, la bacteria, ingresa su material genético, coge el ADN de la bacteria, la duplica, hace copias y empieza a matar las bacterias que te están causando la enfermedad. ¿Se me hago entender? Entonces, esto sería la forma de utilizar virus, mejor dicho, bacteriófagos, para el bienestar de los humanos en cuanto a medicina alternativa. ¿Se me hago entender? Entonces, pilas con eso. Que no, que es que la tuberculosis. ¿Qué pasa con la tuberculosis, Lauren? ¿A qué hace referencia con la tuberculosis? ¿De qué es? Si no estoy mal, la tuberculosis la genera una bacteria. Espérate, ya miro porque yo no soy doctor. Recuérdenlo. Sí, es una bacteria, le pegué. ¿Los tardígrados son bacterias? No, los tardígrados son otros microorganismos, que son los animales más viejos del mundo, hacen parte de los invertebrados microscópicos, pero no alcanzan a ser bacterias porque ya tienen un sistema un poco más complejo. Realmente estudiar biología es una vaina, es bien bonito, pero es bien enredado y uno se vuelve un poquito loco, Lucas. Es porque uno no ve todo igual que los demás. Son seres vivos, tienen los 5 biomoléculas que les decía, pero no son bacterias. Y la tuberculosis, pues la produce otro organismo viviente llamado, es una bacteria también, ¿vale? Y ya se nos acabó el tiempo. No sé si les gustó o no les gustó, pues la clase de cómo preparar. No sé, Valentina, ¿qué tal te pareció? Me pareció pues bastante enriquecedora porque hay muchas cosas que no sabía. Bueno, Y listo, ¿no? también pues para que cada uno ahí en sus casas le baje un poquito al susto y más bien a cuidarse. Exacto. Entonces, nada, chicos, pues gracias por la atención. Ya mañana volveremos al mundo de las fórmulas químicas, que también es importante, ¿no? Pero pues la verdad es que no me apasiona así tanto como me apasiona la biología. Y ya nada, pues nos vemos mañana. Muchas gracias por la atención, espero que les haya gustado. Listo, Wilmer, gracias. Gracias, chicos. Bueno, Hasta luego. chao, muy bueno. Chao.